Filosofando, todo el mundo es artista. La búsqueda de la verdad, no por el encuentro, sino por el placer de la búsqueda. Escúchanos en Filosofarte, todos los jueves a las 2 de la tarde por ucradio.net. Tocamos muchos temas de antropología y entonces hicieron la epistemología del estructuralismo, del rumbo del arte y el existencialismo de Kierkegaard a Sartre. Hola amigos, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte del profesor Benavides en esta ocasión, tan frías tardes. Pues estoy solo, las dos alumnas que suelen acompañarme en este programa no están en esta tarde, andan con fines de semestre, fines de carrera, cerrando sus trabajos y entonces no fue posible que estén con nosotros el día de hoy. Sin embargo, vamos a continuar con nuestros temas, nuestro programa. Espero que esto sea muy interesante. Recuerden, estamos en UC Radio, que no es radio, es Ligue Auditivo. Y bueno, venimos con una serie de propuestas muy interesantes respecto a los temas que hemos estado tratando. Hemos hablado ya sobre una serie de corrientes artísticas de las vanguardias y hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, el arte abstracto, esa cosa que pareciera ser una de las cosas más enredadas y problemáticas. Muy poca gente entiende, muchos creen que pueden encontrar figuras raras y cosas así, significados ocultos, cosas extrañas. Y bueno, la idea es precisamente confrontarnos con esto que ha sido uno de los parámetros de ruptura del arte en el siglo XX. Antes pareciera ser que no existió nada de esto, y sin embargo, vamos a ver que sí. A través de la historia, desde hace bastante tiempo, ya la propuesta de la abstracción, de lo abstracto, parece ser que estaba presente en diferentes formas, y aunque no tenía la visión que tiene en el mundo contemporáneo, el arte abstracto sí se ha confrontado hacia formas geométricas, hacia formas decorativas en muchos casos. Y bueno, hay que partir de qué es el arte abstracto, cuál es el concepto básico. En general se puede decir que está opuesto a lo figurativo, remite a lo más esencial de la forma y está reducido en sus aspectos cromáticos, formales y estructurales. Mientras se decía que hay un arte figurativo, es decir, el que tiene una figura definida, clara, un arte que tiene una definición formal, que podemos reconocer lo que está ahí cuanto a forma, pues el arte abstracto sería aquel que no tiene una definición en cuanto a forma. Un arte que formalmente es irreconocible, lo cual, por supuesto, nos pone a un conflicto. Es necesario, creo yo, hacer una definición y una división clasificatoria totalmente opuesta. Uno de los primeros conflictos aquí es que hemos construido de manera equívoca nuestras contraposiciones. En general, nosotros en la cultura occidental parece que hemos construido oposiciones en cuanto a valores que se definen a partir de bueno o malo, lo cual ya de por sí es un equívoco, o día-noche, por ejemplo, hombre-mujer. Es decir, aquí uno de los primeros conflictos es esta división de opuestos, esta división de binarios. Una división de binarios que en general no contempla otras posibilidades. Es decir, entre hombre y mujer hay una serie de posibilidades totalmente distintas, una variación de contemplación, de formas, de actitudes, de comportamientos que no necesariamente se definen en dos géneros. Esto sucede también en otras opciones, en cuanto a lo bueno y lo malo. Los opuestos no son necesariamente lo bueno y lo malo, pues sino más bien lo bueno se opone, o a lo bueno se opone
lo no bueno, la negación de lo bueno, que no necesariamente es lo malo. Igual en cuanto a lo femenino, no se opone lo masculino, sino lo no femenino, que muchas veces puede estar compartido a partir del mismo discurso de lo femenino. Y por supuesto en cuanto a la abstracción, su oposición no es, por supuesto, lo concreto o lo figurativo, sino lo no abstracto. Y a lo figurativo se le opondría lo no figurativo. La oposición entonces se construye más bien sobre este discurso de lo que no es figurativo, lo que no es una figura reconocible, y que de alguna manera hemos caído en el discurso de la abstracción, lo cual no es correcto. Como definición, hay un error total en este encuentro. No es correcto pensar que lo abstracto y lo figurativo son opuestos. A lo figurativo se le opone lo no figurativo, que será uno de los primeros problemas, ¿no? En cuanto a la definición, creo que es uno de los primeros conflictos. Y bueno, además de esto, tendremos que pensar que el juego de la abstracción se ha relacionado con el llegar a la idea central, llegar a los elementos básicos, a los elementos centrales de la cosa, a los elementos más sustanciales, esenciales. Lo cual también es un problema de definición bastante complejo, pues pensar qué es esencial, qué es en esencia algo, qué nos hace ser en esencia, incluso las cosas, qué les da esencia, cuando éstas pueden estar cambiando constantemente. En ese sentido, pues vale la pena recordar que el propio Duchamp, cuando pone su urinario, le cambia de nombre, le cambia de contexto, le cambia de sentido, y con ello, pues ya no es un urinario. ¿Qué es lo que está cuestionando? La idea de que hay esencia en las cosas. Uno de los primeros conflictos, por supuesto, tiene que ver con esta noción de esencialidad. Si hay cosas que definen a las cosas, si hay algo que define lo que es, y por supuesto también esto me lleva a pensar en otras formas de pensamiento totalmente diferentes a lo que será en Occidente la noción de ontología, de definición, de esencialidad, de sustancialidad, que bueno, es parte de todo este conflicto de lo abstracto. Pareciera ser que el arte en Occidente desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX había estado sometido a una lógica de lo perspectivico, la perspectiva, y también construyendo una ilusión de la realidad visible. Fundamentalmente la idea de la pintura tradicional, la pintura clásica, se había construido sobre este representar tal cual se ve, lo más cercano a lo que se ve. Y evidentemente esto nos llevaba a un problema muy interesante cuando en 1910 aparece una reacción contra esta realidad o esta forma de representar realista de las cosas, permitiendo además que ante incluso la aparición mecánica de la imagen, la fotográfica, aparezca un arte que se oponía totalmente a esto. Una oposición además que resulta sumamente interesante en cuanto a apropiarse de vanguardias anteriores, y entre ellas por supuesto estaban una serie de vanguardias desde, pues yo pensaría en algunos artistas incluso desde los románticos, ¿no? que estaban representando una serie de cosas que no necesariamente eran figurativas, en muchos casos terminaban siendo sumamente expresivas. Turner, por ejemplo, William Turner en Inglaterra, en los años 40, 50, en 1860 incluso, está pintando una serie de supuestos paisajes, se podría decir, que eran sumamente expresivos. Muchas veces el público no reconocía todo lo que estaba ahí, en otras ocasiones no quería reconocer lo que estaba ahí. Explosiones de tiempo, de color, de formas, representaciones de personajes sintiendo una serie de sensaciones, además sensaciones totalmente corporales, ni siquiera emotivas, como el viajar en el tren. El propio Turner contaba que algún rato estaba viajando en un tren, sacó la cabeza y sentía el vapor y el aire y el viento que le pegaba, y eso es lo que quiso representar. Igual contaba que algún rato estuvo en un barco
y estaban en medio de una tormenta y le pidió al capitán que lo ate hasta el palo mayor para que él pueda estar viviendo esa tormenta, sintiendo esa tormenta. Y es lo que trató de representar en su obra. Entonces ahí nos encontramos con algo que parece ser fundamental, ¿no? Están tratando de representar algo que no se puede ver, que no es figurativo, que no tiene imagen. Están tratando de representar las sensaciones y, claro, también las emociones, que son cosas que, por definición, se simbolizan, pero no se representan. Pensemos, por ejemplo, en el amor o el odio, pues son cosas que no se pueden representar como figura, pero que obviamente existen, las sentimos, las percibimos. Entonces aquí una de las primeras cosas que el romanticismo aporta es precisamente esta cuestión de la percepción. Por otro lado están los impresionistas, que también aportan muchísimo al arte abstracto. Los impresionistas en este sentido de creer que pueden pintar las sensaciones, las impresiones que tienen del mundo, la percepción de la luz, y no necesariamente las cosas como son, y ahí viene una nueva influencia, ¿no? Y claro, los expresionistas, por otro lado, están tratando de plantear y expresar, bueno, representar sus emociones, las emociones básicamente, ¿no? La muerte, el dolor, el miedo. Entonces comienzan a recurrir incluso a una serie de drogas para poder tener percepción totalmente distinta del mundo y representar lo que ellos sienten y perciben y no necesariamente lo que ven, porque están convencidos que lo que ven es una apariencia y la apariencia es un engaño, es aparentar, es no ser real, no percibir el mundo tal cual es. Muchos incluso se basan en una serie de principios budistas. En el budismo una de las cosas que se dice es que se requiere una visión clara, porque todo lo vemos al revés. Y parte de todo lo vemos al revés tiene que ver con cosas como pensamos que hay un yo que es permanente, un yo que continúa, que está desde antes, que continúa después de la muerte, que permanece ahí como un alma. Y por supuesto, en estas filosofías una de las cosas que se propone es entender que el yo no es permanente, es casual, es un momento, existe en este instante, luego desaparecerá y por lo tanto pues no hay permanencia en esto y lo que en Occidente percibimos estaría totalmente equívoco, sería un engaño. Y claro, también esto influencia, todas estas cosas influencian dentro del movimiento de el expresionismo. Además creo que vale la pena mencionar que, por ejemplo, varias insinuaciones de un nuevo arte fueron obras como las de Jean Magnail, de Whistler, quien en su pintura Nocturno en negro y dorado, y también en Un cohete que cae de 1872, tuvo un gran énfasis en la sensación visual de la representación de los objetos. Un interés muy objetivo, bastante objetivo en lo que se ve, y se puede distinguir además de otras figuras, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la de John Constable, de Turner, de Corot. Constable pinta una serie de espacios sumamente amplios, paisajes casi vacíos, no se ve personajes, se ve manchas bastante grandes que inundan el cuadro. Se podría pensar incluso como antecedentes de Mark Rothko, posiblemente. Y claro, todos ellos vienen además con esta noción de una pintura heredera de algo que se conoció como la escuela de Barbizon. Influencias más claras todavía son los artistas como Cézanne. Él dice que nosotros pintamos un engaño, las cosas que vemos son un engaño y que hay que tratar de llegar a su esencia, ¿no? Que son formas geométricas, y entonces trata de entender que la manzana no es una manzana sino un círculo, una esfera de hecho, que hay triángulos, que hay esferas, que hay cubos, que hay pirámides, que hay conos, que son todo lo que compone la realidad, más allá de lo que sea la realidad. Ellos entienden que ese es lo único que se puede percibir y que lo demás siempre será un engaño. Otros artistas, pues Munch, Ensor, que son decisivos en lo que será la abstracción. También, por supuesto, este cuestionamiento que los cubistas hacen, entre ellos Picasso, y también algún artista que es sumamente interesante, heredero del cubismo, al que se llamó
Fernando Leyer, que trabaja una tendencia a la que se le conoce como tubismo, que hacía como una especie de tubos, como forma de tubos en las figuras. Bueno, aparte de esto, estas son las influencias más claras y más concretas para lo que será todo lo que es abstracción. La abstracción además tiene varias tendencias, varias corrientes. Una de ellas, la básica, la primera, conocida como la abstracción lírica, que es una abstracción, ya la vamos a comentar a profundidad, sustentada en Kandinsky, uno de los más importantes representantes de esta abstracción. Tenemos una abstracción que es geométrica, totalmente geometría, y bueno, su más importante representante es Piet Mondrian. Y bueno, también tenemos otra abstracción, que es una abstracción que se conoce como orgánica, y que todas ellas darán paso a un movimiento que es muy importante en los años 60, ¿ya? Que es el expresionismo abstracto o el expresionismo americano en Estados Unidos con Jackson Pollock. En todo caso, de todo esto se los vamos a comentar posteriormente, después de que regresemos de una de las primeras temas que vamos a poner en este programa. Este programa, además, que como verán, está solo con mi participación el día de hoy. Y bueno, en medida de eso he sido yo quien ha podido seleccionar todas las canciones, ya que generalmente las seleccionamos conjuntamente con las dos compañeras que participan aquí, Fernanda y Selma, para quien mando un saludo. Pero bueno, voy a comenzar con una canción que creo que es muy acorde a lo que está sucediendo en este momento. Es una canción de un español, Víctor Heredia, ahora interpretada por un grupo Savia Nueva, bolivianos, y esta canción se llama Sobreviviendo. ¿Por qué creo que es importante? Porque obviamente es una canción que habla de sobrevivir, pero tenía que ver con esta experiencia, creo que se podría relacionar con esta experiencia de los artistas que están viviendo la Primera Guerra Mundial. Es cuando surge esta abstracción desde 1910 y que se prolonga hasta 1920, 1919 aproximadamente, con artistas como los constructivistas rusos. Y esta sensación de la guerra, una guerra muy violenta, la Primera Guerra Mundial, seguramente a muchos le llevó a tomar una actitud artística de supervivencia. Entonces, esta canción nos queda muy bien aquí, Sobreviviendo con Savia Nueva. Fabriquen armas para la guerra. Yo pisar estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo.
si puedo. Ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 Ella sacudía su estructuralismo, y él hacía lo mismo con su antropología. Bueno, regresamos con ustedes, amigos. Esperamos que hayan disfrutado de esta canción, este tema muy interesante en voz de César Junaro, de los hermanos Junaro, miembros integrantes del grupo Sabia Nueva de Bolivia. Muy, muy interesante la canción. Nos pone además ante este conflicto muy posmoderno de la existencia, de la supervivencia, del sobrevivir y de cómo sobrevivimos, cuáles son las cosas que deberíamos hacer ante este mundo. Pues bien, igual algo de esto pasaba para 1910 y la relación creo que además es muy interesante en cuanto a estas distancias temporales, inicios de siglo, inicios de ciclo, que son muy, muy importantes. Mucho de lo que está sucediendo con estos discursos de las vanguardias se vinculan con comenzar un nuevo ciclo, comenzar en un nuevo siglo donde pensaban que se puede hacer las cosas distintas, nuevas, hacer cambios, cambiar el mundo de alguna forma.
Y bueno, creo que estamos comenzando a vivir también procesos así después de todo este desencanto que la posmodernidad nos ofreció y en la cual nos vimos inundados profundamente. En todo caso, la abstracción como propuesta alternativa a todo lo que había sido el arte por cerca de 500 años, viene además con una noción muy importante que es el separarse y cuestionar la visión de lo que es real, lo que es realidad, de cómo la representan, de cómo se confrontan con esto, y además el cuestionar además que hay otras cosas que nosotros tenemos como reales y que no sabemos hablar de ellas, no sabemos representarlas. De hecho, parte del conflicto es confrontarse precisamente con el problema de la lingüística, del lenguaje y de entender si las cosas que podemos decir, de las que podemos hablar, realmente se pueden decir con palabras. Algún rato Wittgenstein llegaría a la conclusión que justo de lo más importante no se puede hablar, lo cual es también muy, muy significativo. Es como mantener un profundo silencio ante las cosas que sí son importantes, con cuestionamientos además sumamente interesantes, ¿no? Estas visiones de cómo es que socialmente alteramos la vida y alteramos nuestra preparación para la vida. No sé, es como, claro, nos preparamos para vivir, para sobrevivir en el mundo, a propósito de este tema, nos preparamos para sobrevivir en el mundo, pero nos preparamos para sobrevivir en el mundo alejándonos del mundo. Entonces trabajamos entre cuatro paredes, en universidades, en preparatorias, y nos aislamos del mundo para aprender a sobrevivir en él, lo cual resultaría ser bastante contradictorio también. En todo caso, aquí algo que pasó es esta búsqueda de otras formas expresivas, de representar de alguna forma estas cosas que eran irrepresentables, de las cuales no se podían hablar, las cuales no se podían mostrar como forma. A veces uno de los problemas, no sé, les pondría, por ejemplo, o como les pondría como conflicto a ustedes mismos, el pensar cómo representar el miedo. ¿Cómo representarían el miedo? Si les pido, a ver, dibujen el miedo, ¿cómo lo harían? ¿Qué sería el miedo? Generalmente hacemos analogías del miedo en cuanto a representaciones, es decir, seguramente alguien representará a alguien con los ojos desorbitados, asustado, no sé, puesto contra un rincón, oprimido. Generalmente eso, por supuesto, pretende representar a sensaciones, sin embargo, no las provoca. Y aquí el conflicto tenía que ver con la noción de que la obra de arte tendría que mostrar la sensación, ser la sensación y no necesariamente ser una representación, no hacer presente, no una analogía, sino más bien ser y provocar esa sensación, lo cual por supuesto es un discurso sumamente complejo, sumamente enredado y difícil en la práctica. No sé, representar el amor no es hacer corazoncitos, obviamente, que es como generalmente lo hacemos, ¿no? O sea, te quiero mucho y el corazoncito, que además nos hemos ido en este mundo muy contemporáneo con todas las figuritas estas que se utilizan en los mensajes, en los cuales constantemente estamos poniendo una serie de formas que pretenden demostrar nuestras sensaciones, como carita feliz, ¡ting! Estas cosas así que finalmente no representan en absoluto nuestro sentir y que obviamente incluso, no sé, tiene que ver con estas sensaciones que vivimos, que a veces son imposibles de decirse, pero además son muy privadas, no se dicen. Cuando alguien les pregunta, ¿cómo estás?, realmente no se interesa en cómo están. Cuando alguien les pregunta, ¿cómo estás?, tiene que ver más bien con una cuestión social de orden, de cotidianidad, de costumbre y de relación social finalmente. No hay un vínculo verdadero, no hay un interés. Nadie espera que le digan, estoy mal, me siento hecho pedazos, las cosas van mal, mira, me dejó mi mujer, me está pasando eso. En absoluto, ¿no? En absoluto esperas que te digan algo así, que si alguien te respondiera aún así cuando alguien te pregunta cómo estás, seguramente saldría corriendo porque no es lo que espera. Espera que le digas, muy bien, gracias, todo bien, qué bueno. ¿Y tú cómo vas? Pues yo también. Ese juego
es tan solo como un acuerdo social y realmente no hay un interés. Eso implica además un problema que es bastante grave, ¿no? Que nos pone ante una constante imposibilidad de decir lo que sentimos. Pues obviamente por eso les va tan bien a los psicólogos. Todo el mundo termina buscando apoyo y pagando para poder contarle a la gente, a alguien que es desconocido, cómo se sienten, cómo están viviendo. El arte de la abstracción, el arte no figurativo como tal, buscaba abrir estos espacios para los artistas, permitir expresar todas esas emociones y esos sentimientos y esas sensaciones a través del objeto artístico. Esto implicaba que no podía haber una narración, no podía haber un discurso retórico ni narrativo, sino que fundamentalmente iba a haber la sensación como tal, en el más puro estilo de la sensación. En ese sentido es lírico, ¿no? En ese sentido se construye la abstracción lírica. Uno de los más importantes representantes de este movimiento fue Vasily Kandinsky, este artista soviético que además pertenece a varios movimientos, que está construido y está integrando este movimiento de lo que sería la abstracción lírica, especialmente con dos tendencias que se dieron en la Unión Soviética y en Alemania. La una fue el puente de Bruck y el otro fue el jinete azul. Entonces aquí nos encontramos con The Blue Rider, ¿no? Es como se lo conoció a este otro movimiento. Y estos dos movimientos comienzan más o menos para 1910, 1912, y es una abstracción que está impregnada de sentimientos, es representativa de aspiraciones de los artistas, están representando toda esta cuestión de la pasión, del miedo, de las emociones, incluso en este movimiento pues ni siquiera se habían dado cuenta de que estaban haciendo esto. Realmente Kandinsky se da cuenta que había hecho su primera acuarela expresionista para 1920 más o menos, 1925, varios años después reconoce y dice, no, pues yo ya hice eso varios años antes, lo cual también es muy, muy interesante, ¿no? Además, muchos de los artistas europeos se ven influenciados ante esto, porque venía con todo un discurso nuevo, ¿no? Era una nueva propuesta, era un nuevo hacer cosas, una nueva búsqueda y la posibilidad además de expresar de otra forma las cosas que habían estado viviendo. En Francia también hay un artista sumamente interesante, Robert Delaunay, que pues escribe de Lunay, por si acaso, alguno que quiera por ahí revisar su trabajo. Él también había comenzado con el cubismo en un primer momento, pero posteriormente pasó a la abstracción, tratando de entender el color y la luz. Muy en este juego del cubismo y del dinamismo futurista, también practicó la abstracción en colores vivos, organizados, sin ningún tipo de orden. Además, parte del juego era esto, ¿no? Pensar que mientras la figuración estaba ordenando, racionalizando el mundo, poniéndole y exponiéndolo ahí, la abstracción tenía que apuntar hacia el caos, hacia no orden. Las emociones eran violentas, eran instintivas, eran animales, por lo tanto no podía haber nada de orden en ello. Se rompe estas nociones de orden. Mucho del público vio estas cosas como caóticas, como violentas, desordenadas, y claro, parte del problema fue el que estas propuestas artísticas estaban saliéndose de cualquier conocimiento previo. Eran cosas que nadie había visto, eran cosas que nadie había pensado anteriormente. Todas esas manchas ahí desperdigadas sobre un lienzo, sin orden alguno, sin ningún tipo de criterio estético, sin propuesta académica, sin leyes de cómo hacer, sin perspectivas, sin puntos áureos. Todo eso fue caótico. Los espectadores vieron esto como una verdadera agresión, se sentían agredidos. De hecho, poco tiempo después, ya en el periodo de entreguerras, cuando los nazis comienzan a ascender en el poder, llaman a todo este arte degenerado, y lo conciben como tal, como un arte degenerado. Es decir, en muchos sentidos se podría pensar que es un arte fuera de género,
Pero más allá de eso, su intención en esta clasificación es que era un arte corrupto, un arte de locos, un arte de gente que no tenía moral, incluso de gente que estaba en el caos, que estaba padeciendo una serie de enfermedades mentales. En ese sentido es que se estaba tratando a la noción del arte degenerado, y claro, por supuesto, la abstracción lírica estuvo vinculada totalmente con esto, ¿no? Por otro lado, surge otro tipo de abstracción sumamente importante, que es la abstracción geométrica, fundamentalmente caracterizada por dos artistas, Piet Mondrian y Kazimir Malevich. Pues son dos artistas sumamente importantes. Ellos vienen a ser matemáticos todo esto, es decir, todo este juego de expresión lo tratan de hacer simbólico y lo llevan a un juego matemático, construyendo además medidas muy clásicas. Aparte, yo siempre pienso que es como las estructuras básicas de cualquier cosa. Cuando uno se piensa en la construcción de un edificio, obviamente se piensa que ponen bases, que ponen ladrillos, que ponen varillas, que ponen columnas, que ponen estructuras, losas, y van armando todo esto, ¿no? Luego ponen los marcos de las puertas, luego las paredes. Es casi un proceso bastante lógico de construcción que lleva a que finalmente esté una figura ahí, una persona, hay puntos de fuga, hay perspectivas. Todo esto también sucede con la pintura tradicional por lo menos. ¿Qué es lo que sucede? Estos artistas pareciera ser que tratan de llegar a la esencia del edificio y entonces lo único que ponen es bases, columnas y dejan sin paredes, o ponen paredes que son de un solo color. Ya no ponen puertas, ya no ponen personajes, ya no necesitan nada más, dejan solo la estructura. En ese sentido, por supuesto, viene toda esta noción del constructivismo ruso, por ejemplo, que se vincula mucho a la noción de Malevich, que además es muy interesante pensar cuándo está surgiendo, ¿no? Está surgiendo a la par de una revolución como la de la Unión Soviética. Además surge con un discurso sumamente interesante porque se da la revolución en la Unión Soviética y claro, los dirigentes de esta revolución, específicamente Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, está buscando que el arte sirva para la revolución. Es decir, el arte que él se propone es un arte que tiene que estar centrado en la noción de puños, banderas, vamos a la lucha, compañeros, campesinos, indígenas, pobres, trabajadores, la hoz, el martillo. Toda esta visión era una visión bastante obvia dentro del discurso revolucionario. Sin embargo, ante esto que están pidiendo los revolucionarios, la respuesta artística de Malevich es totalmente distinta. Él hace un cuadrado blanco sobre blanco, que es una obra sumamente simbólica y significativa. La pueden revisar igual, en internet se encuentra esta obra, se llama justamente así, Cuadrado blanco sobre blanco, de 1918, y este cuadrado pues es sumamente interesante, es un cuadrado inclinado que está dentro del cuadro como tal. Este cuadrado inclinado va hacia la parte superior derecha del cuadro. Es un tono de blanco distinto al del fondo y eso es todo. No hay más. Un cuadrado blanco sobre blanco. El debate, por supuesto, fue interesantísimo, pero es extraño. La Revolución Soviética, en lugar de reprimir e irse contra estas cosas incomprensibles, los soviéticos no lo llamaron arte degenerado en absoluto. Por el contrario, se apropiaron de ello. Entendieron que esto era un arte sumamente revolucionario. Posiblemente tan revolucionario como la misma Revolución Soviética. Y lo asumieron y lo entendieron así. Asumieron que este arte era un arte nuevo, revolucionario, diferente, que rompía con toda la estructura del gusto burgués, que es uno de los problemas, ¿no? Posteriormente muchos críticos entrarán a cambiar esta noción, a entenderlo desde otro punto de vista, pues obviamente cuando la burguesía se siente, posiblemente se siente que puede apropiarse de estos discursos, de estas obras, que la compran, que la comercian, que la convierten en mercancía,
sucede algo muy extraño porque la crítica dice, es que es un arte que el pueblo no entiende, es un arte elitista y por lo tanto es un arte aburguesado. Y entonces hay otra visión sobre este arte, lo cual es sumamente contradictorio. Digo, uno y otra percepción en su momento fue sumamente contrarias. Y bueno, no más allá de cómo se percibió, creo que lo interesante es más bien pensar en cómo en este momento estos artistas están haciendo una revolución visual, están cuestionándonos la manera de ver, están cuestionando a la gente cómo se está viendo la realidad y además están pensando que la realidad es mucho más real dentro de lo no figurativo que de lo figurativo. Lo figurativo era una apariencia, lo figurativo era una cosa que pretendía ser otra. Uno se veía la foto de una persona y pensabas que era la persona, ¿no? Y uno se ve la foto y dice, ahí estoy, no, ahí estoy yo, ese soy yo. Y eso que estoy viendo, por supuesto, no es la realidad, eso no soy yo, es una apariencia, es un montón de pigmentos sobre un papel, no soy yo, pero confundimos eso como realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Malevich? Pues nos pone un cuadrado blanco sobre blanco y finalmente nos pone a pensar, es que el cuadrado, ¿qué es, no? El cuadrado no es una realidad, el cuadrado no existe como realidad, es una figura abstracta. Es un pensamiento abstracto. Casi podría pensar en el círculo perfecto platónico. No existe como tal ese círculo perfecto platónico. Y claro, el cuadrado tampoco. Las cosas pueden tomar esa forma. La ventana cuadrada, la pared cuadrada. Incluso hacemos analogías y dijimos la persona cuadrada, pero obviamente el cuadrado no existe y por supuesto el blanco tampoco. El blanco es una cualidad que le damos en cuanto a luz y a color y a percepción, a ciertas cosas que tienen una cualidad que nos hace pensar que hay un blanco, que además tiene una multiplicidad de tonos distintos, ¿no? También es una forma abstracta de pensamiento. Y entonces aquí tenemos una cosa que es sumamente interesante con Malevich. Cuando Malevich pone un cuadrado blanco sobre blanco y lo nombra así, cuadrado blanco sobre blanco, lo que está haciendo es justamente entrar en un discurso de realidad. Lo que está representando es la realidad. Eso que estamos viendo no es la apariencia, no es un engaño, no pretende ser otra cosa. No es el rey, no es el papa, no, es lo que dice que es. Ese cuadrado blanco es un cuadrado blanco sobre blanco. Por lo tanto, es lo más real que puede existir. Ese juego es maravilloso en Malevich. Entonces este juego de abstracción finalmente nos pone a pensar que eso que pensamos que no es real es lo más real y eso que pensamos que no es figurativo es lo más figurativo que puede existir. Bueno, aquí tenemos entonces dos artistas que están jugando. Vamos a hablar posteriormente un poquito de Mondrian para ir cerrando el tema. Y bueno, a continuación quiero poner una canción que a mí se me hace muy, muy interesante. Es sobre un poema de Mario Benedetti, muy al caso, creo que está muy al caso, en voz de Nacha Guevara. Este poema de Mario Benedetti hecho canción que dice, ¿de qué se ríe? Exacta foto del diario, señor ministro del imposible, vi en plena risa y en plena euforia y en pleno gozo su rostro simple. Seré curiosa, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la plaza, Villa Miseria no está visible. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera
siquiera pueden decirse los jubilados y los obreros ponen los puntos sobre las IES. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, porque con otros son tan serviles. Como traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple. Como traicionan usted y los otros, los adulones y los sentiles. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle la gente muere y los que mueren son gente humilde. Y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando rabia seguro piensan en el desquite. No se da cuenta, sus leyes hacen sufrir al hombre. Y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Seré curiosa, señor ministro. ¿De qué se ríe? Señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Y hablando de Marquis, de Spengler y Lacan, llegamos a Erasmo de Rotterdam. Los jóvenes se aman con tanto entusiasmo que solo con hablar ya llegan al Erasmo. Seguimos con ustedes, amigos, en esta tarde tan fría. No sé si es el estudio o la cabina, pero sí parece ser de esas tardes que nos esperan a lo largo de un par de meses, posiblemente hasta el mes de enero. Así es que vaya abrigándose bien, vaya acostumbrándose. Y por cierto, andamos también aquí en la Universidad de la Comunicación haciendo una recolección de cobijas para las personas que no tienen hogar, que están en la calle, en condición de calle, y que por supuesto requieren algo de abrigo. Así es que si ustedes pueden venir por aquí, darse una vuelta y traer alguna cobija o ropa abrigada, pues es parte de este juego de solidaridad que se vuelve muy necesario. Recuerden, estamos en UC Radio, que en Twitter es @UC Radio, @UC_radio. En Facebook es UC Radio y en internet lo encuentran en ucradio.net. No es radio, es ligue auditivo. Vamos a continuar con nuestro tema. Creo que muchas cosas se han ido aclarando poco a poco. Falta algo todavía, ya algo de lo que es el trabajo de Kandinsky se ha podido comentar. Falta algo que creo que vale la pena mencionar. Piet Mondrian
es un artista sumamente interesante. Él tiene una aspiración que pretende hacer una figura, pues una no figura más bien, figuras geométricas, que no sean sentimentales, que no sean subjetivas, independientes de cualquier carga histórica, cultural, geográfica, y esto lo consigue limitando el vocabulario de la línea recta al ángulo recto, es decir, a la horizontal y a la vertical, que también se vuelve totalmente simbólico, y además partiendo de algo que Kandinsky ya había planteado en uno de sus textos y en su proceso investigativo cuando escribe un libro que se llama De lo espiritual en el arte. Además es muy raro, ¿no? Está hablando de toda esta cuestión geométrica abstracta y en medio de ello está hablando de lo espiritual en el arte, y claro, en esto él trata de hacer una especie de lenguaje como una especie de partituras de color. Posteriormente Julio Leparc le llamará las colorituras, pero en este momento está partiendo de una serie de colores básicos, rojo, amarillo, azul, lo conjunta con el blanco, con el gris, con el negro, y a partir de esto hace una serie de combinaciones. A este movimiento, a esta tendencia lo llamó neoplasticismo. Y ustedes pueden encontrar varias cosas de Mondrian. Digo, todavía son como muy complejas de entenderlas. Hay una secuencia que vale la pena pensar. Él pinta una secuencia del árbol rojo, que era un árbol que veía siempre cuando salía de su iglesia, todavía muy figurativo, muy claramente definido, pero que poco a poco, con el tiempo, en su pintura se va transformando en esas cosas que vemos, líneas verticales, horizontales, manchas de color rojo, manchas de color amarillo, azules, blancas. Y claro, esto es una cosa sumamente interesante que vale la pena pensar. Otro artista también que participó en todo esto es Vladimir Tatlin, que es paralelo a Malevich. Él en Rusia desarrolla todo el asunto del constructivismo a partir de contrarrelieves. Se dedica a la elaboración de piezas escultóricas abstractas, utiliza diferentes tipos de materiales industriales y además de ahí surge la idea de contrarrelieves, ¿no? Es investigar las propiedades de los materiales poniendo formas geométricas, formas totalmente abstractas, buscando que el arte que no sea un mimético de la naturaleza y que además no necesite materiales costosos. Su compromiso con el proceso de la Revolución Soviética se puede ver incluso con la noción de haber hecho un proyecto de una torre muy grande, que era un homenaje a la Tercera Internacional Comunista. Esta torre nunca se construyó realmente, pero estaba tratando de hacer esta torre en homenaje a estas internacionales que eran congresos de todo el mundo donde llegaban los comunistas de todo el mundo, y esta Tercera Internacional pretendía hacer eso. Tatlin hace justamente esto para esta exposición que nunca se construye, el proyecto se quedó. Además, yo creo que una de las cosas que él intentaba es pensando en esta noción de la Torre de Babel, donde los lenguajes se supone se dividieron, se partieron y se hicieron múltiples. Él pensaba al contrario, ¿no? Hacer la torre, esta torre del Internacional Comunista, donde venían gente de todo el mundo con diferentes lenguajes para hablar un mismo lenguaje, el lenguaje del comunismo. Sin embargo, les digo, nunca se construyó. Pues aquí tenemos varias de las cosas de estas tendencias, de esta escuela de la expresión, de la abstracción como tal, todavía no expresionismo abstracto. Les decía, la herencia del expresionismo abstracto será posteriormente con artistas como Pollock. Ya lo veremos posteriormente. Pues vamos a pasar a recomendarles algo. Está una exposición muy interesante en el Museo del Chopo, se llama Amalgama. Quisiera que ustedes puedan asistir, está muy, muy interesante. Aquí habla de lo cotidiano de la ciudad. Es una exposición de un artista que a mí se me hace sumamente simbólica y significativa, Annette Kuhn. Y bueno, esta exposición va a estar hablando del día de la ciudad. Ella toma fotografías de revistas, de periódicos, la reconfigura y rearma todo un discurso. Así es que si ustedes pueden darse una vuelta, vale la pena. Está en el Museo del Chopo. Esto está en la calle Doctor Enrique González Martínez, número 10, en la colonia Cuauhtémoc. Pueden darse una vueltecita por ahí. Muy, muy importante, muy interesante. Y bueno, con esto vamos a terminar. Una canción más, creo que es la canción de despedida. Esperemos que la disfruten y a cambiar casi radicalmente de tema.
dedicando esta canción por ahí a alguien. Fernando Delgadillo, no me pidas ser tu amigo. Esta canción la quiero dedicar a todos aquellos que prefieran los finales inmediatos y misericordiosos antes que las amistades largas y malintencionadas. Buscas en mí un amigo que haga un poco porque alcances lo que anhelas. Un amigo sería yo si te apoyara contra todo lo demás. A un amigo tu dicha le haría feliz aunque ésta te llevara lejos. Te fueras más allá de donde yo te habría podido acompañar. No me pidas ser tu amigo porque hay cosas en mí que este día no entiendo. Por ejemplo, que no puedo ser ese alguien que piensa en la comprensión. Y esta solo me daría tranquilidad si a la vez tú me comprendieras. Esta tarde que me hace abrazarte fuerte cuando me dices adiós. Un amigo te diría que todo marcha mientras se muerde los labios. Y por ti no extrañaría cada fin de año los días que no volverás. Ah, na, na, na. Un amigo dejaría de hablar de cosas que sabe que te harán falta, para hablarte de lo que hay más adelante, aunque yo me quede atrás. Sé que siempre fui el contigo que tuviste a cada instante de tu vida. Alguien que lo daba todo sin pedirte ni siquiera la verdad. Siempre tuviste este cómplice que vino sin querer necesitarás. Porque concebí el mundo desde tus ojos y ellos me querían mirar. No me pidas ser tu amigo cuando me dejas saber que ya te marchas. No soy tan civilizado para comprender sabiendo que te vas. Ah, na, na, na. Para ti seré aquel que hoy lo pierde todo porque no supo escucharte. Que para mí solo seré un extraño en paz que nunca te dejó de amar. Da, 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 da.